La grabadora de macros es una herramienta que, si la utilizamos adecuadamente, podemos crear macros funcionales sin necesidad de modificar código VBA. En este capítulo vamos a ver dos proyectos funcionales en donde, utilizando referencias absolutas y relativas con la grabadora de macros, vamos a ver cómo modificar inicialmente un reporte que se genera desde una página web. Vamos a grabar los pasos que se hacen para modificar el reporte y dejarlo de tal manera que podamos hacer filtros y tablas dinámicas. Vamos a ver también un proyecto interesante en donde vamos a copiar información de la hoja 1 a la hoja 2, y la hoja 2, la información va a estar en formato tabular, es decir, en forma de base de datos. Esto vamos a hacerlo únicamente grabando macros con la grabadora y combinando referencias absolutas y referencias relativas. Vamos a ver en este capítulo cómo crear una macro en la que vamos a formatear este reporte y dejarlo en formato tabular, es decir, filas y columnas bien estructuradas, y posteriormente poder aplicarle filtros. Vamos a ver también cómo pasar la información de este formulario sencillo, pasarlo a esta hoja en forma tabular, es decir, en forma de base de datos. Y antes de comenzar a ver esos proyectos, quiero que entendamos bien a qué nos referimos con referencias absolutas y referencias relativas. Cuando nos referimos a referencias absolutas, quiere decir que la referencia a la celda o a la hoja siempre va a ser la misma, no va a cambiar. En cambio, si hablamos de referencias relativas, vamos a cambiar los valores en referencia a otro valor, o en referencia, por ejemplo, a una celda. Si ustedes se van a la ficha programador, vemos aquí el botón de grabar macro, y también vemos usar referencias relativas. Dice: utiliza referencias relativas para que las macros se graben con acciones relativas a la celda inicial seleccionada. Y para entender un poco mejor el tema de referencias absolutas y relativas, vamos a ver un ejemplo con la función desref. La función desref en Excel dice: devuelve una referencia a un rango, que es un número especificado de filas y columnas de una referencia. Quiere decir, aquí por ejemplo, el parámetro que me pide inicialmente es la referencia. Voy a elegir la celda A1, coma, filas. Vamos a ponerle 2 filas. Y en columnas igual le pongo el 2. Bien, en referencia a la celda A1, nos vamos a mover 2 filas hacia abajo y 2 columnas hacia la derecha. Cierro paréntesis y doy Enter y veamos qué valor nos devuelve. Nos devuelve el 160. Entonces, la referencia es la celda A1. 2 filas hacia abajo y 2 columnas hacia la derecha nos devuelve 160. Vimos con la función desref que, eligiendo una referencia y dando coordenadas de filas y columnas, nos devuelve un valor en relación a esa referencia. Este concepto es lo mismo cuando usamos macros. Vamos a grabar dos macros, una con referencias absolutas y la otra con referencias relativas. En la ficha programador voy a dar clic en grabar macro y el nombre de la macro le vamos a poner referencia absoluta. Doy clic en aceptar y, como vimos en el video anterior, aquí el botón ahora dice detener grabación. En este momento la macro ya se está grabando. Los movimientos que yo haga en la hoja de cálculo se van a grabar en la macro en lenguaje VBA. Entonces, inicialmente elijo esa celda y escribo la palabra total. Elijo esta celda, ingreso una suma de este rango. Doy clic en aceptar. Voy a parar la grabación. Elijo macros y aquí está referencia absoluta. Doy clic en modificar y me abre el entorno de programación de Visual Basic para aplicaciones. En este momento no te preocupes por esta ventana. En el video siguiente de este curso vamos a ver a detalle esta ventana. Bien, vamos a modificar el tamaño
de la ventana. En la parte derecha vemos la macro en lenguaje VBA. Es importante anotar que el lenguaje VBA está en inglés. Es importante que tengamos nociones básicas del inglés, ya que las macros se desarrollan en este lenguaje. Veamos. Aquí, por ejemplo, esta línea dice rango B12 select o seleccionar. Este código se generó automáticamente con la grabadora. Y como se generó en referencias absolutas, vemos aquí la celda B12, la celda C12 y la celda C13, valores absolutos. Si yo corro esta macro, siempre se va a ir a estas celdas. Ahora vamos a grabar una macro con referencias relativas y vamos a ver qué código se genera. Maximizo Excel, borro estos valores, elijo la celda A1, en la ficha programador doy clic en usar referencias relativas antes de grabar la macro. Ahora elijo grabar macro y el nombre de la macro va a ser referencia relativa. Fíjense bien que el botón de referencias relativas está activado. Doy clic en aceptar y en este momento estamos grabando otra macro, pero ahora con referencias relativas. Vamos a hacer los mismos pasos de la otra macro. En esta celda elijo total y en esta celda ingreso suma, abro paréntesis, elijo este rango, cierro paréntesis, aceptar y voy a parar la grabación. Bien, me voy a macros, aquí está referencia relativa, modificar. Vean, esta macro fue la referencia absoluta y esta macro que está abajo es la referencia relativa. Fíjense que aquí hace referencia a la celda B12, un rango absoluto, pero aquí, fíjense bien, dice Active Cell, es decir, la celda activa. Offset. Offset es lo mismo que la función de ref, la que usamos hace un momento. Aquí estamos diciendo, en base a la celda activa o en referencia a la celda activa, usando offset o deref, muévete 11 filas hacia abajo y una columna hacia la derecha. Es decir, 11 filas hacia abajo, una columna hacia la derecha y ponle total. Aquí viene, se selecciona ese valor y en la celda activa, en su propiedad fórmula R1C1, el valor de total. Esos códigos o este código VBA fue generado automáticamente con la grabadora de macros. En próximos videos vamos a aprender a generar este código desde cero. Aunque terminando este video, yo te sugeriría que intentes descifrar e intentes entender qué hace estos códigos. Esto es muy importante, ya que cuando tengamos macros que nos pase algún compañero, tenemos que leer. De hecho, cuando hacemos macros, la mayor parte del tiempo nos dedicamos a leer código y posteriormente escribir. Entonces, anímate y empecemos a leer este código. Aquí vimos cómo grabar macros con referencias absolutas y relativas. Ahora, vamos a ir con el proyecto número 1. Diariamente se genera este reporte. Este reporte, lo que deseamos es dejarlo en formato tabular, en formato de filas y columnas, para posteriormente hacer análisis con filtros o con tablas dinámicas. Como diario hacemos los mismos pasos, entonces vamos a grabar una macro para que solamente con un botonazo este formato se adecue a formato de tabla. En lugar de hacer los mismos pasos todos los días, mejor grabamos una macro. Y la vamos a grabar con referencias absolutas. Voy a desmarcar referencias relativas. Bien, vamos a grabar la macro para formatear este reporte, pero antes vamos a hacer una copia de la hoja. Entonces voy a crear una copia de la hoja. Aquí tengo la hoja original y aquí tengo una copia. ¿Esto para qué? Para probar la macro posteriormente. Bien, me voy aquí a esta hoja.
Me voy a la ficha programador, grabar macro, y el nombre que le vamos a poner va a ser formatear reporte. Bien, doy clic en aceptar. Cuando estamos grabando macros es importante que los pasos que hagamos sean bien estructurados, ya que la macro va a reproducir lo mismo que hagamos. Entonces, vamos a borrar inicialmente las filas de la 1 a la 6. Doy clic derecho, eliminar. Elimino la fila 2. Ahora elijo la columna A, la columna B. Con la tecla Control seleccionada, elijo la columna E y F. Después, igual con la tecla Control seleccionada, las columnas I a la K. Y aún con la tecla Control seleccionada, la columna O. Doy clic derecho, eliminar. Elijo todas las celdas y adecuo el ancho de las columnas. Doy doble clic aquí en el centro de una columna y otra. Y al final elijo la celda A1. Aquí ya grabé los pasos para la macro. Voy a parar la grabación. Me voy a la hoja donde tengo una copia original. Y voy a crear otra copia de esta hoja. Dejo aquí la hoja original, ya que quiero que al terminar este video tú hagas tus mismas pruebas en este archivo original. En la ficha programador, macros, formatear reporte, ejecutar y veamos que con un solo botonazo se formatea el reporte. Y listo, ahí está. Nos ahorramos tal vez segundos, tal vez minutos. Ahora imagínense en un reporte que tengan actualmente, en donde diario hacen los mismos pasos. Entonces, ¿qué mejor que grabar una macro y ahorrarnos tiempo y dedicárselo a otra cosa? Vamos a grabar otra macro en donde queremos que los valores de nombre, apellido y sitio se guarden aquí en esta fila, y cuando corramos otra vez la macro, al tener otros valores, se van a capturar aquí abajo. Esto sin problema lo podemos hacer desarrollando una macro desde cero, pero vamos a ver la potencia de la grabadora de macros, en donde sin conocimiento incluso de macros, puedes crear una macro funcional. Inicialmente aquí en la hoja base vamos a crear valores de prueba. Cuando hice mis pruebas fue necesario crear una fila ficticia a fin de que la macro sí funcione como queremos. Entonces, vamos a grabar una macro con referencias absolutas combinadas con referencias relativas. Vamos a hacer el cambio de absolutas a relativas durante la misma grabación. No sé si lo sabías, pero esto sí se puede hacer. Vamos a grabar la macro. En la ficha programador, grabar macro. Y le vamos a poner alta de registros. Y quiero que pongas mucha atención a lo que vamos a hacer. Doy clic en aceptar. Y en este momento la macro ya se está grabando. Aquí es importantísimo comprobar que estamos en la celda A1. Bien, el paso inicial va a ser seleccionar el nombre. Control C para copiar. Me voy a la hoja base. Importantísimo, elijo la celda A1. Aquí estamos con referencias absolutas. A partir de aquí, vamos a cambiarnos a modo referencias relativas. Entonces, sin parar la macro, doy clic en usar referencias relativas y a partir de aquí la macro ya se va a grabar con referencias relativas. Bien, voy a dar clic en control, flecha abajo, para irme a la última fila en uso y después con la tecla de dirección hacia abajo me muevo a esa fila. Bien, clic derecho, pegar valores. Me voy a la hoja captura, elijo el apellido, copiar, hoja base, me muevo hacia la derecha, clic derecho, pegar, me voy de nuevo a captura, elijo sitio, copiar, hoja base, me voy una fila hacia la derecha, clic derecho, pegar valores, me regreso a la hoja captura y elijo la celda A1.
y al final presiono la tecla escape para quitar el modo de copiado. Ahora voy a parar la grabación. Se copiaron estos valores aquí en estas celdas. Vamos a hacer la prueba. Aquí en nombre, en lugar de Sergio, le ponemos Alejandro. Me voy a macros, alta de registros, ejecutar. La macro se ejecuta. Me voy a la hoja base y vean, se copiaron los nuevos valores. Hagamos otra prueba. Vamos a ponerle aquí Alexis, apellido, Campos Naranjo, y sitio le vamos a poner nositio.com. Bien, macros, alta de registros, ejecutar, se corre la macro, base, y aquí están los valores. Esto fue solamente con la grabadora de macros, aún sin meternos a crear código de programación. Me voy otra vez a macros, alta de registros, modificar. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el código VBA generado por la grabadora de macros y el código que vamos a aprender a desarrollar desde cero? La diferencia es muy sencilla. La grabadora de macros no interviene ninguna lógica. Cuando creamos las macros desde cero, vamos a poder incluir lógica de programación, condiciones y demás cosas muy interesantes. Esto es un primer acercamiento a ver el código de las macros. Hay que estar conscientes y preparados de que vamos a escribir macros desde cero. Vamos a arrastrar el lápiz. Al principio puede ser complicado porque aprender un lenguaje de programación no es nada fácil. Sin embargo, vamos a procurar hacerlo sencillo en este curso. Si quieres seguir apoyando a la creación de este curso, dale pulgar arriba a este video. Checa los videos que ya hemos creado de este curso. Comparte el material si sabes de alguien que quiere aprender macros. Y sobre todo, suscríbete a este canal si no lo has hecho. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima.